¿Cómo comenzamos? Es una larga historia. 100 años de animación en 100 minutos. Hay mucho que decir, mucho que abarcar, muchas películas que ver. Tenemos fecha de emisión. Déjame ver. Aún tenemos que terminar la influencia de la animación en los jóvenes. Dime, ¿cuántos años tienes, Tatiana? Cumpliré 111 años el próximo martes. No eres suficientemente joven. Y, por favor, habla como una tortuga. ¿Cómo se supone que hablan las tortugas, Doc? No eres un conejo, digo conejo. Muy buena. Es la historia de la animación, tonto. Cualquier cosa es posible. ¡Un ejemplar perfecto! Me llamo Horas. Necesito acabar pronto para ir a entrenar. ¡Oh, me encantan los dibujos de la tele! No hablamos de televisión, esto es sobre películas de animación. ¿No sabes cómo surgió el mundo de la animación? ¿En las paredes de los servicios de caballeros? Casi. Antes del comienzo. La primera animación fue dibujada por el hombre prehistórico. Con el parpadeo de las fogatas, los dibujos de las paredes representando escenas de caza parecían moverse. Este mismo principio de luces y sombras se utilizó posteriormente en los teatros de sombras. Y los niños llevan siglos dibujando folioscopios. Fíjate en cómo nuestros ojos retienen la imagen anterior. La ilusión de movimiento es la base de todos los juguetes cinematográficos y posteriormente del propio cine. Sí, un dibujo animado, ya lo cojo. Tatiana, muéstrale el pájaro y la jaula. Aquí hay un pájaro y aquí una jaula. Y ahora el pájaro está en la jaula. Un folioscopio, el pájaro en la jaula. Entonces se inventó el praxinoscopio. Que lo deletree mientras lo busco. ¡Espera! ¡Ten cuidado! ¿Lo has encontrado? Un aparato excelente. El praxinoscopio fue inventado en 1877 por Émile Reynaud. Por primera vez podían proyectarse en una pantalla imágenes dibujadas y el público pagaba por verlas. Espero que no pagaran mucho. 2 años después, el fotógrafo británico Edward Muybridge inventó un aparato que mostraba una secuencia de fotografías fijas en una rápida sucesión. Fíjate bien, Horas. Muybridge demostró que en un momento del galope un caballo de carreras tiene las 4 patas en el aire. Increíble. Utilizaron dibujos animados para ver caballos cojos. No exactamente. Antes de que se inventara la animación se creó la stop motion. Franceses como los hermanos Lumière fueron los primeros en utilizar esta técnica. ¿Qué le pasa al sonido? Era la época del cine mudo. Ninguna película tenía sonido. Silencio, por favor. Presta atención, Horas. A principios del siglo XX, J. Stuart Blackton, el caricaturista de un periódico neoyorquino, se servía de trucos de cámara para dar vida a objetos inertes. En 1906, Blackton hizo la que se considera la primera película animada, La cara divertida de caras graciosas. No lo entiendo. ¿Cara de caras? Cara de aspecto. El aspecto divertido de caras graciosas. Eso tiene más sentido. Aproximadamente en la misma época, en Francia, Émile Cohl también dio con una gran innovación. Comenzó su carrera como ayudante de mago antes de convertirse en ilustrador de revistas y hacer más de 300 películas en las que empleaba varias técnicas y efectos especiales, como dibujos, recortables y marionetas. ¿Eso no es una marioneta? No, es una marioneta animada, filmada fotograma a fotograma. Pero el verdadero genio de esta técnica fue Vladislav Starevich, que en 1912 creó películas extraordinarias. ¿Creó saltamontes animados? En realidad, sí. Starevich estudió entomología en Rusia y decidió hacer películas utilizando insectos. Pero no cooperaban, así que creó estas marionetas que imitaban a sus insectos favoritos.
Ese bicho está engañando a su esposa. No te preocupes, Horas. No se sale con la suya. ¡Increíble! ¿Cómo pueden moverse así esas cucarachas? Ah, querido amigo, es la magia de la animación. Mira esta impresionante animación de marionetas del estadounidense Willis O'Brien, que posteriormente utilizó la misma técnica para la película King Kong. No entiendo cómo se hace una animación de esas. Vale, empezaré por el principio. Coge tu pelota y ponla en el suelo. Ahora muévela y quita las manos. Muévela, otra vez, otra. Muévela, otra vez, por favor. Otra vez. Otra, muévela, una vez más. Muévela, por favor. Y ahora mira lo que hemos hecho. ¡Dibujos animados! Así que se puede animar cualquier cosa. Marionetas, pelotas, bichos, de todo, incluso reptiles. Sobre todo reptiles. Enséñale a Gertie. Este es Gertie el dinosaurio, de Winsor McCay. McCay era un famoso dibujante y artista de variedades. Es considerado el padre de la animación estadounidense porque inspiró a toda una generación de animadores con su película. También tenía mucho éxito en el mundo del teatro, creando la ilusión de aparecer en el escenario junto a Gertie. McCay dio vida a Gertie creando 10.000 dibujos para luego fotografiarlos individualmente. Su personaje más famoso procedía de una tira cómica llamada El Pequeño Nemo en el País de los Sueños. Aquí vemos al artista dando movimiento a sus personajes por primera vez, y en color nada menos. Innovando en todos los campos, McCay también creó el primer documental animado sobre el hundimiento del Lusitania por parte de los alemanes, un suceso que precipitó la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Sí, vale, todo eso está muy bien, pero me gustan los dibujos animados divertidos. Por ese motivo, otro artista estadounidense, John Randolph Bray, produjo animaciones divertidas protagonizadas por el coronel Heath Layard. ¡Heath Layard! O sea, es un mentiroso en inglés. Bray y Earl Hurd comenzaron dibujando en transparencias para poder reutilizarlas sobre diferentes fondos. Durante años, recibieron el pago por sus derechos de autor de casi todas las empresas de animación. ¿Quiénes son esos tíos? Estos tíos son Matt y Jeff, dos personajes de TVO muy conocidos creados por Raúl Barr, inventor del sistema de fijación que impedía que las transparencias se movieran y las animaciones parecieran temblar. Eso no me gusta. ¿Qué no te gusta? Que no consigue atrapar los pantalones. Aquí tenemos a otra pareja de personajes cómicos animados, los chicos Katzenjammer. ¿Qué intentaban hacer los estadounidenses? ¿Animar tiras cómicas? Exactamente. De hecho, el periódico Hertz creó un estudio de animación con el único propósito de animar las tiras cómicas de su propiedad. Pero el gran Félix el Gato, la primera gran estrella de los dibujos animados, no tenía nada que ver con las tiras cómicas. Este gato negro fue creado por Otto Messmer, cuyo trabajo era fascinante. Su creación sirvió de inspiración a incontables estrellas de la animación estadounidense, incluido Mickey Mouse de Walt Disney, el primer personaje que consiguió superarlo en popularidad. Pero parece muy simple. Sí, simple pero impactante. Con sus movimientos y expresiones faciales, Félix transmitía una gran variedad de emociones. Messmer demostró que un personaje animado partiendo de cero en la gran pantalla y sin ayuda de una fuente externa podía causar un gran impacto. Era grande, querido, muy grande. Pero no estaba solo. Inkwell Studio de Max Fleischer
También dio con un personaje original, además de una técnica totalmente nueva para animar de un modo tan convincente que los personajes parecían reales. Ese payaso se mueve como una persona. Claro, porque en cierto modo lo es. El hermano de Max, Dave, fue el modelo para Coco el payaso, que surgía de un tintero en cada episodio. Para animarlo de forma realista, Max inventó un aparato extraordinario, el rotoscopio. Sé que quiere que se lo pregunte. ¿Qué es un rotoscopio? Deja que te lo muestre. Hazme una foto, un fotograma cada vez. ¿Lo entiendes? Cada vez que me muevo, es un fotograma de tu película. Ahora dibuja mi silueta, pero solo mi silueta. Ahora mira la magia que has creado. El siguiente paso es que un animador añada los detalles. ¡Cuidado, que estás! Un momento. Vaya, vaya. Es una animación abstracta muy buena. Artistas europeos. En Europa, durante los primeros días de la animación, las historias y efectos visuales dieron paso a la experimentación, especialmente en Alemania, donde personas como Oskar Fissinger, Hans Richter o Viking Egling pasaron toda su carrera moviendo sombras a través de la pantalla, a menudo con una banda sonora de música clásica. Ya, ahora podemos medir cómo reacciona tu cerebro a estas películas abstractas. ¿La gente veía estas cosas abstractas? Por supuesto, querido. El público se quedaba como hipnotizado. Los hipnotizarían para que no se fueran. ¡Despierta, Horas! Aquí hay algo que seguro que te gusta. Fue creado por Len Lai, un verdadero genio. Nació en Nueva Zelanda y trabajó en Australia, Londres y Nueva York. Le gustaba decir que el tema central de su trabajo era componer movimiento, al igual que los músicos componen sonidos. También te gustará esta película. Es más realista, pero sigue teniendo la gracia europea. Eso seguro. Fíjate en su gracilidad, en su belleza. En su desnudez. ¡Ahí está Bambi! ¡Y la Cenicienta! ¡Y E.T.! Horas, esos europeos eran unos genios. Te enseñaré algo que reactivará tus ondas cerebrales. La has convertido en un puercoespín. No, en una pantalla de agujas. La pantalla de agujas es una malla llena de alfileres dispuestos de tal forma que cuando se presionan se crea una imagen. Alexander Alexeyev, que emigró de Rusia a Francia en los años 20, inventó esta nueva técnica de animación de luces y sombras. No parecen dibujos animados. Eso es demasiado sofisticado para este chico típicamente estadounidense. Muéstrale la animación de recortes. En la década de 1920, los animadores descubrieron que podían crear animación rápidamente mediante recortes, como en la película soviética del gran documentalista Siga Vertov. Lo de que sea rápido me gusta. Dibuja a Tatiana, yo traigo las tijeras. Ahora corta la cabeza, el cuerpo y las piernas. ¡Qué guay! Esto sí puedo hacerlo. Muévele las patas y el cuerpo, mientras yo hago fotos.
Tus manos van a salir en las fotos, Horace. ¿Lo ves? No te preocupes, este error es tan antiguo como la propia animación. Estas manos son de Interplanetary Revolution, una parodia sobre una revolución socialista en Marte. Son dibujos de la Guerra de las Galaxias de hace 80 años. Venga, Horace, volvamos a los recortes. Veamos lo que hemos hecho. ¡Qué guay ha quedado! Tranquilo, ni que fueras Lottie Reiniger. ¿Quién? Era alemana y una de las animadoras de recortes más famosas. Se aprecia claramente el toque femenino. Sí, no hay bichos muertos. Sus recortes estaban hechos con papel negro iluminado desde atrás para crear el efecto de silueta. Las aventuras del príncipe Ahmed, la primera película de animación europea, fue su gran obra maestra. Está hecha solo con recortes. ¡Qué magia! ¡Qué romance! ¡Qué aventura! Creo que debería sentarse, profesor. Estoy bien, Tatiana. Otro de los primeros maestros de los recortes fue Bertolt Bartos, que trabajó en las capitales europeas con Lottie y otros artistas abstractos alemanes. Aquí la belleza se representa mediante una mujer desnuda. Me encantan las mujeres desnudas. Se ve que aprecias el arte. De hecho, esta es una de las primeras películas de animación de protesta. Fijaos cómo los conservadores destruyen su perfección. ¿Vistiéndola? Exacto. Al final, su creador es ejecutado y la mujer explotada. ¡Qué rollo! No es ningún rollo, Horace. Aquí tienes parte del trabajo de un animador con un enfoque algo más optimista. El marionetista húngaro George Pal. Tonight I must forget those precious hours. No hearts and flowers. ¿Qué son? ¿Muñecos de plastilina? No, lo creas o no, son figuras talladas en madera y que cambian fotograma a fotograma. Es impresionante que Pal consiguiera tal flexibilidad tallando madera. Es genial, pero demasiado raro. Ese tío nunca triunfaría en Estados Unidos. Es gracioso que digas eso, Horace, porque a finales de los años 30 Pal emigró a Hollywood y empezó a trabajar para la Paramount, por lo que ganó varios Oscars. ¿Pero qué demonios pasaba entonces en el viejo Estados Unidos? Los ruidosos estadounidenses. Muchas cosas. Los años 30 fueron la época dorada de la animación estadounidense, pero de un modo diferente al europeo. Gracias al nacimiento del cine sonoro y a los ritmos del jazz, su animación disfrutaba de su propio renacimiento. Mientras los europeos investigaban la abstracción, los recortes, las pantallas de agujas y otras técnicas, los artistas estadounidenses se concentraron en la animación de personajes, lo que significa que hicieron dibujos, dibujos y más dibujos. 24 dibujos por segundo, Horace. Exacto, porque el cine sonoro se proyecta a 24 fotogramas por segundo. El animador puede utilizar esa constante para hacer que el movimiento sea más rápido o más lento. Cuantos más dibujos, más rápido es el movimiento. Con menos, es más lento. Tanta velocidad me está matando. Hacer 24 dibujos por segundo no es trabajo para una sola persona. Por eso nuestros viejos amigos, los hermanos Fleischer, empezaron a utilizar intercaladores. Artistas contratados para hacer los dibujos de transición entre las poses principales dibujadas por los animadores principales. Esto revolucionó el sistema de los estudios de animación y permitió a los hermanos Fleischer producir numerosos éxitos, comenzando por Betty Boop. ¡Está que se rompe! Y totalmente fuera de tu alcance, Horace. Betty Boop fue creada a partir de la imagen de una famosa cantante, Helen Kane, pero tenía una gran personalidad propia. Betty protagonizó más de 100 cortometrajes en menos de una década y como el primer símbolo sexual de la historia de la animación, ganó los corazones de muchos admiradores.
Well, so long, everybody. Los Fleischer ampliaron sus creaciones incluyendo una popular serie protagonizada por Popeye el marino. Vaya elemento. Pues a mí me encanta. Parece fuerte y tiene pinta de chiflado. Popeye tenía un diseño poco corriente. Él, su novia Olivia y el pequeño Cocolizo estaban inspirados en una tira cómica de E.C. Segar. Los Fleischer nunca dejaron de inventar formas ingeniosas de representar una acción. ¿Notas algo extraño en esta toma? ¡El fondo! La ciudad parece en 3 dimensiones. Porque lo era. Los Fleischer solían construir escenarios tridimensionales rotatorios y ponían delante transparencias con los dibujos animados para que pareciera que Popeye caminaba por un sitio real. No hay que hacer enfadar a Popeye. Mira lo que pasa cuando come espinacas. En muchos sentidos, los Fleischer, que vivían y trabajaban en la costa este, representaban a la vieja guardia de los dibujos animados estadounidenses. La industria estaba cambiando y trasladándose a Hollywood. Los días de los Fleischer estaban contados. Su último éxito a comienzos de los años 40 fue la animación de otra estrella de los tebeos, el gran superhéroe. Capaz de saltar edificios de un solo salto, el asombroso extranjero del planeta Krypton, el hombre de acero. ¡Superman! ¡Ta-ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta! Típicamente estadounidense. ¡Sus tebeos cobran vida! ¡Y en color! Technicolor. ¿Los Fleischer fueron los primeros en hacer dibujos animados en Technicolor? No. Esa distinción junto con otros hitos históricos corresponde a Walt Disney. ¡Walt Disney! A ese sí lo conozco. Las primeras películas de Walt apenas podían considerarse dibujos animados. Sus primeros risoramas representaban a Walt sentado en su escritorio dibujando chistes gráficos sobre la política de la ciudad de Kansas. ¿Walt Disney empezó siendo un humorista gráfico? No alcanzó el éxito hasta que se asoció con Ub Iwerks. ¡Ub Iwerks! ¡Vaya nombre! Ub y Walt se mudaron de Kansas a Hollywood para crear los dibujos de Alice, que combinaban acción real y animación. Pero mientras el payaso Coco de los hermanos Fleischer interactuaba en un mundo real, Disney hizo todo lo contrario, colocando a una niña de verdad en un universo de dibujos animados. La siguiente creación de Walt y Ub fue Oswald el conejo afortunado, que tuvo bastante éxito. ¿Estás seguro de que no es Mickey Mouse? Sí, seguro, pero tiene un gran parecido gracias a la mano de Ub Iwerks. El público de mediados de los años 20 nunca había visto efectos tan elaborados con perspectiva. Oswald tuvo éxito, pero sus derechos no eran de Disney, y cuando pidió un aumento de sueldo, el productor Charles Mintz lo mandó a paseo. Aquella fue la última vez que alguien se metió con Disney. El personaje que Ub diseñó para sustituir a Oswald hizo mucho más que cubrir su pérdida. ¿Disney no inventó a Mickey? Lo próximo que va a decirme es que no está criogenizado. Ub Iwerks se separó de Disney en 1930, pero Walt se quedó con el ratón, añadiéndole personajes secundarios, como su mascota Pluto, el pato Donald y Goofy. Disney aplicó los principios de estirar y encoger, inercia e impulso, como podemos ver en esta prueba a lápiz. También fueron muy importantes sus Silly Symphonies, como Los Tres Cerditos y La Liebre y la Tortuga, considerada toda una innovación por su representación de la velocidad. ¡Frena un poco, colega! Mira estos movimientos tan perfectos. Mira cómo se mantiene la línea de acción. La fascinación de los artistas de Disney por la física de los dibujos animados se extendía incluso a los elementos naturales, como el agua. A finales de los años 30, el movimiento de los personajes se acentuó aún más. Ese baile es muy divertido. Pero el tuyo no. Los chistes de animación son la base de la animación clásica. Te lo mostraré. No, yo se lo mostraré. ¿En dónde puse la siguiente película? Eso ha sido divertido. ¡Ayúdame! Si le da un infarto, ¿me aprobará? Por supuesto que no.
En ese caso, la clase se suspendería... ¡Oh! Entonces empieza a hacer ejercicio. Cuando se habla de la animación divertida estadounidense, no hay nadie como Warner Brothers. En 1930, la Warner contrató a dos antiguos artistas de Disney, Hugh Harman y Rudy Eising, para crear dibujos animados basados en música de la Warner. Su animador principal, Friz Freleng, también había salido de Disney, pero trabajó con Warner Brothers varias décadas. Lo mejor de estos primeros Looney Tunes y Merry Melodies eran sus ritmos de jazz y su estilo claramente urbano tan diferente de Disney. Aunque el bosco de Harman y Eising fue descrito como un Mickey Mouse sin orejas de ratón, su actitud respecto a su anterior jefe era de todo menos reverente. ¡Uy! ¡Qué fuerte! Pero, ¿la Warner no hacía dibujos animados más alocados como los que suelo ver en televisión? ¿Televisión? Oh, no había televisión. Y no se trata de eso esta lección. Estos dibujos se hacían para el cine. Vale, no había tele, pero ¿cuándo empezó la Warner a crear sus locos dibujos animados? Eso no fue hasta que Friz Freleng dibujó al cerdito Porky por primera vez en 1935 y el genio de la Warner, Tex Avery, creó al pato Lucas en 1937. ¡Porky y Lucas! A esos los conozco. Un ingrediente crucial para el éxito de estos dibujos animados fue Mel Blanc, cuya tartamudez convirtió a Porky en una superestrella. Now I gotcha and I'm gonna blow your head off. Blanc también prestó su voz a docenas de personajes de la Warner. Now stop it. Now stop. Quit that. Poor dear. Otro elemento clave fue el compositor Carl Stalling, cuyos temas originales y estrafalarios arreglos contribuían a añadir comicidad. Bugs Bunny nació en 1940 de la mano de Tex Avery. Pero incluso después de que el dibujante dejara la Warner, Bugs aparecía en obras maestras dirigidas por Friz Freleng, Chuck Jones, Robert Clampett y otros. Bugs es una de las grandes leyendas de la pantalla de todos los tiempos. El ritmo de la Warner era más frenético, las comedias más alocadas y el humor más adulto que cualquier otra cosa que se hubiera hecho. Eran como los locos de los dibujos animados. Chuck Jones asumió unos riesgos artísticos a los que pocos se habrían atrevido. En este clásico titulado Dover Boys, los personajes saltan de pose a pose. Se trata de una nueva forma de animar y se convirtió en el sello de la Warner Brothers. Me gusta que cada personaje tenga su propia frase característica, como Silvestre, Bugs Bunny y Piolín. I tore a putty cat. I did. I tore a putty cat. Con la fama de excéntricos personajes de la Warner, era inevitable que otros estudios pasaran a la acción. El veterano de los dibujos animados mudos Walter Lantz, que trabajaba para Universal, alcanzó el éxito con El pájaro loco. Y
la Metro-Goldwyn-Mayer sedujo al creador de Bugs Bunny y el Pato Lucas, Tex Avery, cuyas películas para este estudio fueron más frenéticas y cómicas que cualquiera de las que hizo para la Warner. Me alegro de que haga ejercicio, pero nunca había visto una cinta como esta. ¡Oh! ¡No! Ni a ningún mapa hacer eso. ¡Es la Segunda Guerra Mundial! ¡Socorro! ¡Envíen dibujos animados! Vale, si usted lo dice. Dibujos de la Segunda Guerra Mundial. En Europa tenían otras cosas en mente, además de la animación. De hecho, con la evacuación de la mayoría de los dibujantes a Uzbekistán, el mayor estudio de animación ruso solo produjo una película en 5 años, una sátira política titulada Cinema Circus. Con Hitler sentado a la mesa, los 3 perros representan a los líderes de 3 países fascistas: Mussolini, Horthy de Hungría y Antonescu de Rumanía. Mientras tanto, los estadounidenses dieron lo mejor de sí mismos en este periodo de guerra. Bugs Bunny vendía bonos de guerra en Bugs Bunny's Bond Rally. Any bonds today? Bonds of freedom, that's what I'm selling. Any bonds today? Scrape up the most you can. Here comes the freedom man, asking you to buy a share of freedom today. El Pato Donald hizo lo mismo en The Spirit of 43. Wait a bit, laddie. You're going to save a bit of that, aren't you? Sure. El gobierno encargó a la Warner que creara al soldado Snafu, destinado en exclusiva a los soldados estadounidenses. Enseñaba a las tropas cómo leer un mapa o utilizar el equipamiento de forma apropiada, además de mostrarles lo que no debían hacer. También Superman volvió a volar al rescate. Al igual que el Pato Lucas, que no fue tan sutil. La Guerra Fría. Eso tiene que doler. Tatiana está experimentando la brutalidad del telón de acero. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría dividió al mundo en 2 bandos contrarios, el comunismo soviético contra la democracia occidental. ¿Cómo puede ser fría una guerra? Se trata de una guerra sin violencia, pero llena de desconfianza, como representa esta película iraní que muestra a un país engullendo a otro. En Rusia, el gobierno nunca se sintió demasiado cómodo con la expresión artística. Incluso en los años 30, Stalin detestaba las implicaciones políticas de ciertas películas. ¿Qué tenía el camarada Stalin en contra del baile? Creo recordar que bailaba muy mal. Era un paranoico. Prohibió esta película porque pensaba que lo representaba como a un rey enano. A Stalin tampoco le gustó esta película, ya que satiriza la colectivización de la agricultura. La colectivización de la agricultura fue un verdadero desastre en aquella época. Mikhail Sekhanovsky es otro nombre brillante de la animación soviética. El diseño de la película La Oficina de Correos representa la vanguardia de los años 20 y 30. Bazar, basada en un cuento de Pushkin, también fue prohibida, porque la música había sido compuesta por Dmitri Shostakovich. La gente tenía prohibido incluso mencionar su nombre. Tras la guerra, Stalin insistió en que los animadores del estudio Soyuz Multfilm, propiedad del Estado, se olvidaran de la política y se concentraran en producir dibujos animados divertidos.
Que se parezcan a los de Disney, les dijo Stalin. Y cuando Stalin ordenaba, la gente obedecía, eso sí lo sé. Esta fue la primera película de posguerra del estudio. Comprueba por ti mismo cómo aspira a huir de la realidad, igual que Disney. Lo mismo puede decirse de la hermosa Reina de las Nieves, de Leva Tamanov, adorada por niños de todo el mundo. Es como Blancanieves. En gran parte del mundo, la idea de la Guerra Fría consistía en pensar que lo de uno era lo mejor. Esta película ucraniana es una celebración de su superioridad en el fútbol europeo. La atmósfera de los animadores de Europa del Este era una fascinante mezcla de censura y libertad artística. Estaban sometidos al escrutinio de los gobiernos, pero muchos de ellos financiaban su trabajo generosamente, lo que dio lugar a una época dorada para la animación en esos países. La falta de presión comercial les permitió expresar al máximo sus ideas. Sí, siempre y cuando no entraran en política. La animación siempre está llena de paradojas e ironías. Al igual que la vida. Muy profundo, tío. Tortuga. En Polonia, por ejemplo, El Rojo y el Negro, de Beetlejuice, fue una de las películas europeas más aclamadas de su época, utilizando colores como personajes que en este caso representaban una corrida de toros. En Hungría, el Pannonia Film Studio era una especie de refugio para artistas como Marcel Jankovic, representado por su película Sísifo. Eso de Sisi no le va a ese tío. Es un personaje mitológico condenado a empujar una roca hasta la cima de una montaña por toda la eternidad. Yo he tenido días así. El estudio ganó un Oscar por esta película de Ferenc Rofus que narra el viaje de una mosca común. ¿Otra vez insectos? En Praga, Kratky Film se convirtió en una de las fuerzas más creativas del campo de la animación no solo en Europa del Este, sino en todo el mundo. En esta película, el artista checo Karel Šiman utilizó figuras de cristal para crear un estilo único de animación de marionetas. Jiří Berdečka era escritor, periodista, guionista, crítico de cine y pintor. En sus películas de animación pasaba del humor a la sátira por el simple placer de contar una historia. En esta película, otro gran animador checo, Bretislav Poyar, advierte sobre los peligros de conducir bebido. Poyar trabajó con el animador de Europa del Este más famoso de aquellos años, Jiří Trnka. Trnka, más conocido como animador de marionetas, también experimentó con otras técnicas. Ya sé, esto es una película de recortes. El chico recuerda lo que es una animación de recortes. Puede que al final aprenda algo, profesor. A pesar de la libertad artística, había ciertos límites. En esta película, la última de Trnka y una de las mejores, la mano representa la represión que sentía. Seguro que al gobierno no le gustó nada. No, no le gustó y prohibió su proyección en Checoslovaquia. Yeah.
Puede que la película que mejor ilustra la Guerra Fría es la del estonio Prit Parn, que abandonó sus estudios de biología para convertirse en uno de los animadores europeos más influyentes de su generación. El Hotel E es una metáfora de una Europa que lucha por el conflicto de ideas entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Una película occidental que intentaba captar el mensaje de la Guerra Fría fue Cromofobia, del belga Raoul Servet. Un ejército invasor marcha hacia una ciudad pacífica, encarcela a sus ciudadanos y acaba con los colores. Pero un estudio demostró que el talento no tenía nada que ver con la política. Este caballo es el logotipo de Zagreb Film. Yo fui un gran atleta. ¡Increíble! Podría ocupar mi puesta en el equipo. Por fin, mi este y mi oeste unidos. Rompiendo el hielo. Sin ser una democracia occidental, Yugoslavia consiguió mantenerse a caballo entre ambos bandos durante la Guerra Fría. 2 décadas antes de que La Mosca ganara por Hungría, Ersatz se convirtió en la primera película animada no estadounidense en ganar un Oscar. En 2 décadas, Zagreb Film produjo 600 películas de animación que ganaron más de 400 premios internacionales. También creó un estilo propio de animación llamado La Escuela de Zagreb. Mi favorita es Satimania, con la banda sonora de Erik Satie. ¿La escuela de Zagreb tiene equipo de baloncesto? No era ese tipo de escuela. En este caso, escuela significa estilo. Y este en concreto carece de una definición precisa, pero como puedes ver por sus películas, tiene una personalidad gráfica propia. En Aprendiendo a andar, del maestro de Zagreb, Borivoj Dornikovic, Sus amigos lo llamaban Bordo. 4 amigos intentan enseñar a un hombre su propia forma de caminar. Pero si ya sabe andar. ¡Exacto! Bordo era famoso por combinar el humor con un profundo entendimiento de la psicología humana. Muchas de las películas de Zagreb tenían un cierto toque de humor negro. En la ceremonia, por ejemplo, 5 personas son agrupadas y reagrupadas frente a una pared como si fueran a hacerles una foto. De foto nada. Zagreb Film también era famosa por sus películas de autor, como esta, de Nedeljko Dragic. Estos de Zagreb eran muy entusiastas. El entusiasmo es algo bueno en la animación. Los artistas de Zagreb no temían cruzar los límites, como en esta colaboración entre el genio Saklo Gejic y el animador británico Bob Godfrey. ¿Se enamora de una muñeca hinchable? ¿Qué tiene de malo? El amor es algo extraño y maravilloso.